El arte es un reino por sí mismo, regido por sus propias leyes. Kandinsky. Traidores del arte, con Claribel Terré Morel. 18 años después de protagonizar el robo de arte más importante de la historia de Chile, el robo del torso de Adele, una millonaria escultura de Auguste Rodin, el padre de la escultura moderna, que se exhibía en el Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, Emilio Onfray es nuestro invitado de hoy en Traidores del Arte. El hecho ocurrió en junio del año 2005. Onfray era estudiante de licenciatura en Bellas Artes de la Universidad Arcis y tenía 20 años. La escultura, de 20 kilos, formaba parte de una retrospectiva de la vida y obra de Rodin que la Fundación Rodin de París había cedido en préstamo al museo situado en el centro de Santiago, la capital de Chile. Tras conocerse la noticia del robo, el mundo se conmocionó por el hecho. Se hablaba de la suavidad del vientre, del arqueado de las caderas, de la perfección de los senos del torso de Adele, un estudio en barro cocido supuestamente hecho en 1878, que el último de los grandes escultores clásicos franceses solía decir que le gustaba mucho y que luego completó de diferentes maneras, utilizando siempre, se cree, a la italiana Adele Abruzzesi como modelo. Se esgrimen diferentes teorías. Se habla de una banda de ladrones internacionales, del artista que exponía ese día, de la poca seguridad del museo. No soy un ladrón, soy un artista, dijo Emilio Onfray en el 17 de junio del 2005 en Santiago de Chile al devolver la obra un día después del robo. El llevarse el torso de Adele, afirmó, formaba parte de su proyecto de sistema de vulnerabilidad, vulnerar el ojo vigilante. Su encuentro con la escultura de Rodin fue una casualidad predestinada. Camino al baño, equivocó el piso y encontró la escultura a oscura, sin cámaras de seguridad y sin nada que la preservara. Onfray fue condenado a pedir disculpas al museo, a Chile y a la Fundación Auguste Rodin de París y a ejercer durante un año como bibliotecario en una cárcel. Hoy sigue siendo artista plástico. Sobre el robo vamos a hablar hoy en Traidores del Arte. En la historia del arte latinoamericano hay frases que perduran. La tuya es: yo no soy un ladrón, soy un artista. ¿Qué sientes cuando la escuchas? Esa frase, como te explicaba el otro día, es algo muy de marketing. Igual, yo en el documental me grabaron por 5 años, dije muchas palabras, muchas frases, y ocupan finalmente lo que sirve, yo creo, bajo una mirada también atractiva para el otro, ¿no? Entonces, como que me da, o sea, no es un sentido de pertenencia tampoco, o de impertenencia, pero no me... Es una frase más, no me conjuga tanto. Eso sí que hay frases mucho más profundas a lo mejor del documental que sí me llaman más la atención, ¿no? Pero yo no soy un ladrón, soy un artista, yo la dije también en un sentido bien real también, porque finalmente en todo caso existe un pretexto artístico, académico, conceptual, bastante profundo ahí, y claro, a los 20 años el pensar mío era bastante subversivo también, muy punk, muy al hueso, muy al choque, muy de enfrentar una idea o de una noción del arte que finalmente en todo caso hasta el día de hoy se mantiene en algunos casos, que es como un arte bien decorativo, bien naif. Eso por lo menos para mí no conjuga mucho, ¿no? Desde una intencionalidad artística, por lo menos me interesa a mí siempre plantear una pregunta, un dolor, una incomodidad también, ¿no? Porque finalmente en este mundo no estoy tan cómodo tampoco, ¿no? Necesito de alguna u otra forma una traducción diferente, una mirada desde otro ángulo al normal, ¿no? Un ángulo medio obtuso, quizás diferente a lo que es. Entonces, como esa frase, yo diría que sí, que igual está bien, ¿no? Porque finalmente acerca al espectador también a lo que se pretende, que es mostrar ahí un documental de arte, ¿no? Y de arte contemporáneo. Entonces es como bastante interesante la jugada, pero yo me quedo con otras frases del documental. El trabajo ese fue muy largo, por lo menos para mí también, sí que en 2 ocasiones se postuló a los fondos del gobierno y se ganó en la segunda, con 150 millones de pesos. En la primera no dieron bola porque igual es un asunto bien difícil de entender, ¿no?
cómo a un artista, a un estudiante de arte en ese tiempo, vamos a financiar una apología, ¿no? A un robo, y a un robo artístico. Entonces como que se enfrentó a muchas cerraduras de puerta, encuentro yo eso. Pero finalmente, en todo caso, el director, Cristóbal Valenzuela, tuvo la agudeza también ahí y la obsesión, que es algo que compartimos ambos también en el campo artístico, de seguir y seguir y seguir. Así que eso está muy bien. Así que finalmente salió y ahí está el documental. Sé que cambiaste de nombre. ¿Cómo te llamo? ¿Luis Onfrain o Emilio Fabris? ¿Esto tiene que ver con tu historia familiar o solo fue producto del robo del torso de Adele? Por favor. El cambio de nombre solo en un sentido muy figurado también hacia el campo artístico. Yo me llamo E. Fabre o Emilio Fabre, pero no tiene nada que ver con un asunto como formal. O sea, mi nombre es Luis Emilio Frei Fabre. Yo firmo nomás, o hago mi creación artística, mi trabajo, bajo el nombre también de E. Fabre. No, no me he cambiado nada más allá, y eso también está expuesto y se puede percibir también en una obra mía del año 2011, me parece, que se llama Mitocondrial, la cual en todo caso, claro, ahí yo me anulo el gen paterno también, hago una instalación muy, muy enigmática de un cierto punto también, porque finalmente en todo caso es la decisión ya formal de poder hacer obra también como Fabre, ¿no? Finalmente es una obra que da esa dimensión, ¿no? Esa noción que me afeito por 42 minutos aproximadamente, con los calzones de mi madre, en un módulo de experimentación artística. ¿Qué más? Disculpa si sonó algo, pero no. Eso fue en un ambiente muy íntimo, una performance con una obra mía atrás también llamada Eufemismo, que es una foto de mi abuela de 2,5 metros también, con una máscara de oxígeno, con un grabado en bronce que parecía usted será transferido a un buzón de mensaje, que es lo que uno, al no contestarle la otra persona cuando llama, es lo que pasa aquí en Chile, que no hay una grabadora, ¿no? Ella intentando hablar eso, en un marco barroco muy interesante también, muy grande todo, en un ambiente muy tenue también, y atrás de fondo había una voz que se repetía como un loop bastante interesante, y también de un neurobiólogo explicando también el gen mitocondrial. Entonces, el cambiar de nombre es eso, ¿no? Enfrentarme también como Fabre o Emilio Fabre, porque finalmente en todo caso Onfray nunca me he sentido como muy cercano a ello. Sin embargo, todo lo que fue hecho por mujeres me da una cierta cercanía también, porque ahí me crié con mi abuela, con mi tía, con mi madre. Así que ese es como el gran homenaje a lo mejor para ese ítem de mi vida, ¿no? La versión oficial del robo artístico más recordado de la historia de Chile dice que fuiste a una exposición en el museo, que después fuiste al baño, te equivocaste de sala y de pronto estabas completamente solo en la muestra de Rodin, y que ahí fue cuando tomaste la escultura, saliste con ella y le dijiste a un amigo: tengo el torso de Adele en la mochila. Por otra parte, en el juicio afirmaste que te llevaste la escultura como una acción de arte, una performance, y hablaste sobre la presencia de la ausencia. ¿Es así? A mí me llama mucho la atención que la escultura la devolviste un día después de habértela llevado. No habían huellas ni filmaciones, no habían pistas que llevaran a ti. ¿Alguna vez, Emilio, te imaginas con la escultura aún en tu poder, guardada en alguna parte de tu casa o a simple vista? Sabes que yo nunca entendí esto como quedárselo para siempre, ¿no? Encontré esta acción justificada en el sentido de un desorden, de un caos, sacando de contexto una obra importante, ¿no? Pero quedármela no, honestamente nunca fue como una pretensión mía. Si no lo hubiera hecho, ojo. Pero hay cosas que siempre las miro con un código. Yo también, o con un pretexto de, por ejemplo, esta obra, esta acción de arte tan profunda, tan política también, o tan extrema,
también responde a una identidad también nacional en relación a, por ejemplo, desde el presidente hasta la última escalón de la pirámide social aquí en Chile, todos roban, todos. Desde que tú viajas en un avión a otro lado, antiguamente se robaban los cubiertos, hoy en día buscan formas de robar cosas, ¿no? El presidente roba millones, el expresidente Piñera, ¿no? Haciendo ahí una malversaciones de fondo con sus amigos políticos y todo lo demás. Entonces mi pregunta era, bueno, si todos robamos algo, ¿por qué yo no puedo robar o sacar de contexto, retóricamente, ¿no? Una pieza de arte sin un fin, obviamente, de revenderla o de quedármela, y plantear ahí un concepto desde la presencia y la ausencia de la obra de arte y lo que estamos viendo y lo que tragamos finalmente como arte hoy en día en Chile. Y eso fue hace prácticamente, no sé, 17 años atrás, no sé. Sí que eso, por lo menos para mí, fue muy interesante, muy impactante también. Era muy joven, ojo, y por lo mismo también entendí el miedo como parte de... Si es que miro hoy en día un poquito a la distancia, era un joven de 20 años. Yo ahora miro a alguien de 20 años que digo, wow. Y yo a los 20 años ya estaba haciendo otras cosas, un poco más interesantes por lo menos para mí. Y claro que me asusto, sí, pues, sí. Y me asusta también la justicia, de que esto no se entienda como obra de arte, ni como acción de arte en realidad, ni como una acción performática, a lo mejor desde la ausencia de la imagen, en un mundo plagado de imágenes, saturado de contextos, saturado de preguntas, de viajes, de nociones, de olores. ¿Y por qué no restamos algo y lo pensamos desde otro ángulo? Eso era más o menos mi sentir en esa época, pero claro, no había huella, no había filmación, no había nada que condujera a mí, pero finalmente en todo caso no lo configuré desde esa forma la acción, sino que ya estaba ya hecha desde otro sentido. Y desde otro sentido, después yo le hablo a la justicia, le hablo a la policía de investigación, y la primera respuesta de ellos fue como, wow, ¿qué onda este niño? Así como que tal. Y de hecho la policía de investigaciones, que en Chile es la PDI, me dice, eres extraordinario, me dijeron así como ahí, y después ya empieza todo el tema judicial. Y también la justicia es súper difícil de entender, por lo menos para mí hasta ahora. Finalmente es la que te enjuicia, la que entiende, ¿no?, las leyes del hombre. Y mi abogado, que era Luis Manferrer, que llegó ahí como un Superman, me dijo, Emilio, tengo 2 minutos, dime todo. Y yo en 2 minutos le explico concepciones del arte profunda, desde la dualidad, desde la imagen, desde lo que considero yo importante en el arte también. Y él en 2 minutos me defiende ante la justicia, y finalmente la justicia, la jueza, me dice, ¿sabes qué? Esto es arte, ¿no? Y por el otro lado estaba la contraparte, que estaba Milan Ivelic, el director del museo también. Que estaba todo súper muy anómalo, por lo menos en mi vida. Ir a un centro de justicia lleno de gente, lleno de cámaras, explicando del arte también, que era muy lindo todo. Ojo, yo lo miro a la distancia y es súper lindo. Por lo menos para los 20 años era fantástico. ¿Por qué Rodin? ¿Te gustaba su obra y dijiste, bueno, es uno de mis artistas preferidos, su obra está aquí en Chile y bueno, voy al museo, voy a ver qué pasa? ¿O fue como he leído en muchos artículos publicados, sobre todo en el año en que robaste o te llevaste el torso de Adele, que hablan sobre las casualidades, puede ser? Es algo coyuntural, es algo también que se da, justo estaba ahí. ¿Por qué no sacamos una obra de arte bien potente, ¿no? A los 20 años era una implicancia enorme también para el país. Ojo, pasar como por un tema como de robo artístico, finalmente nunca se había hecho a un nivel tan alto, ¿no? Entonces ahí como bien también expone el documental, porque el documental sin duda me sirve como complemento siempre para poder explicar todo esto, porque finalmente, créeme que no sé, pues, desde la práctica,
un joven de 20 años que está en tercer año de universidad, que tiene mucho sentido, ¿no? Artístico y todo lo demás, es súper difícil entender por qué alguien se roba un Rodin, ¿no? Pero finalmente estaba todo conjugado y no sé, yo desde un lado también lo tomo como muy enigma o enigmático que justo el torso de Adele haya estado ahí sin una atadura, sin una alarma, sin una presencia mayor de preocupación por la obra, al contrario y en contraste, ¿no? Con todas las otras obras que sí lo tenían. Entonces de repente ocurre en mi cabeza quizá un análisis un poco más místico, no acostumbro a ello, pero entender que esta obra quizás estaba destinada, ¿no? Para ese sentido en Chile y en mí también, ojo, porque después yo la sustraigo, me voy del museo respondiendo también a la pregunta 4, al final hablo con un amigo, hoy un colega también artístico, un estupendo grabador, Boris Campos, y me dice, Chascón, ¿qué es esto? Y no, le digo, mira, una hora de rodar, no, mentira, en serio, wow, y ahí como que la vimos y todo lo demás, nos reímos, nos tomamos un poco de vino también, y después yo me fui a mi casa y yo la vi, claro, ahí ya la vi ya, pero completísima, la estudié, la dibujé, así que fue un sentido súper ingenuo en ese sentido como de estudiante, ¿no? De artista, ¿no? De saber. En contraste máximo, yo después, y esto te lo digo a ti, fui jefe de 3 casas de antigüedades aquí en Chile. Entonces, trabajé alrededor de 4 o 5 años con lo más exclusivo del arte y de las antigüedades. Entonces, esta primera noción de tener un Rodin era fantástica, ¿no? Pero después tuve tantas piezas únicas en mi vida que ya son incontables, hice tantos negocios a partir del arte que me situó ahí en otra forma de entenderme en relación a la pieza única, a lo artístico, al arte clásico, al arte contemporáneo, sí que feliz. Y Rodin fue como una suerte de pretexto nomás. Estuvo aquí y le tocó hacer un rol más importante también hoy en día. Y también en el documental ahí se da con un cierto análisis también y explica también, así que te invito ahí a poder releer quizá una cifra y no sé, un entendimiento ahí en ese aspecto. Pero si tú me preguntas si es que hubiese estado preestablecido desde los orígenes, no. Por lo menos para mí era importante anular en un sentido artístico una obra importante. Ahora, que fuese tan importante también fue un hito en esta gran obra, ¿no? Porque finalmente es la obra más vista de todo el arte chileno, es un plinto vacío. O sea, yo eso lo encuentro sublime. Es una imagen que yo desgraciadamente no pude ver in situ porque yo estaba haciendo un proceso ahí en judicial también. Entonces, y aparte, el ministro Vitar, que era el ministro de Educación de esa época, tenía una foto pegada en portería, ¿eh? Del metro de Bellas Artes, diciendo que ese era yo y que por favor no me dejaran entrar. Ojo. Sin embargo, todo lo que acontece ahí, esa imagen de ver la ausencia en un plinto vacío y tener a 500.000 personas haciendo fila para ver eso, por lo menos para mí está todo pagado. Así como que lo encuentro súper, súper, súper interesante y por lo menos para mí en esa época y hasta ahora también, ojo, lo encuentro fantástico. Emilio, volvamos a ese día. Estoy recordando una frase tuya que mencionaste mucho por allá por el 2005, que decía, la pérdida trae de vuelta a la memoria lo que no está, que forma parte de este tipo manifiesto que tú haces antes de robar el torso de Adele y que presentas durante el juicio o durante esos días en que Chile está todo expectante ante lo que había pasado. También quería volver sobre tu teoría de vulnerar el ojo vigilante y la importancia para ti que siguen teniendo las performances.
desde algo que haya querido decir, no, o sea, que esté ahí como en el tintero, no, 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 no. Yo creo que la mejor traducción ha sido el tiempo también, ojo, porque en los años 2005 esto era una locura, ¿no? Y ahora hoy en día el arte ha ido cambiando un poquito, evolucionando, retrocediendo también, ojo, pero como que no sé, me, me es como bien honesto decir, sabes que no me quedo nada. Más allá y quizás poder haber completado mi idea original, ¿no? Que eran como 15 días o 2 semanas, o sea, una semana con la obra haciendo otras cosas, pero finalmente en todo caso el miedo, la inmadurez también y la presión, ojo, de todo esto me hizo verla desde otro ángulo. Ahora, en relación a la cocaína y a todo eso, no, honestamente, y también aquí soy bastante directo, no hubo un consumo ahí de droga, ¿no? Eso sí que hay que pensar que tenía 20 años, que no tenía plata para nada, yo creo, y un artista nunca tiene mucha plata, así que bueno. Sí que eso, yo sentí también esa cercanía también con el documental, porque finalmente yo lo expuse en las ciudades más importantes de Chile, entonces había una cercanía enorme también con el público que iba a ver esta obra, ¿no? Este film, porque finalmente yo siempre fui bien recibido, ¿no? En todos lados, sentí cariño también, esa cosa como inmaterial, ese traspaso real, ¿no? Lo sentí, y también era obvio, porque finalmente en Chile todos robamos algo, ¿cachai? Que entonces si alguien ha robado ahí algo artístico también, wow, encontrémosle como otro sentido al tema, ¿no? A la realidad. Así que en ese sentido siempre me sentí muy, muy de la realidad en común. Así que, y en la cárcel también, ojo, el precio que tuve que pagar ahí fue un año en la escuela pública penal, en la biblioteca. Así que, sí que eso, me sentí muy, muy real al hacer esta obra, muy consciente de mí mismo, de los demás también. Era muy joven también, hartos aspectos ahí se conjugan, se configuran, pero finalmente yo quedé muy conforme con todo y respondiendo nuevamente, no tengo nada que repensar o replantearme o haberme quedado ahí en ese sentido. ¿Ya? Hay un documental basado en ti, Robar a Rodin, la historia detrás de la supuesta lección de arte que un estudiante le quiso dar a Chile. El documental lo hizo Cristóbal Valenzuela y tuvo muchísimo éxito en las salas de cine. ¿Te gustó? Se dice que ninfaste cocaína sobre el torso de Adele, ¿es verdad? Sí, pues hay un documental de arte que se llama Robar a Rodin, que lo hizo Cristóbal Valenzuela junto a su equipo. Es un documental que a mí se me presentó, y con esto me parece que respondo también a preguntas futuras, pero lo voy a hacer con respecto a esto. A mí se me ofreció al principio hacer un libro, escribir algo, mil cosas para poder expresar, en todo caso, en ese minuto, del 2005-2006, pero yo encontré que Cristóbal tenía una mirada diferente hacia el hecho, hacia la acción de arte. Tuvimos varios puntos en común también con él, desde la música que escuchábamos, nociones con respecto al arte. Él también era de la Universidad Arci, su hermano también era artista, así que teníamos ahí algunos puntos en común bastante importantes. Y claro, él me grabó por 5 años, fue un periodo bastante largo en relación al documental, porque él finalmente me pedía ciertas cosas, ciertas palabras, ciertas acciones, me grababa también continuamente, a lo cual yo accedí sin mayor problema. Así que lo tomé como un desafío, algo interesante, algo súper pretencioso también, porque en una primera instancia a Cristóbal se le niega el fondo de cine, y obviamente, en todo caso, como alguien va a querer hacer un documental de un robo artístico, el más grande en Chile también, y cómo le vamos a pasar plata para esto, ¿no? Finalmente, él postula nuevamente en el próximo año, la próxima convocatoria, y queda, y ahí
le dan un subsidio, me parece que de 150 millones de pesos, que es bastante, ¿no? Pero cine siempre creo que es poco, y ahí se hace finalmente el documental, me graban 5 años, compartimos experiencias, todo lo demás, hasta que en el 2017 se me presenta a mí privadamente el documental, y me dicen que es lo que creía, ¿no? Entonces yo ahí, wow, me vi como en la pantalla grande, vi mis reacciones, vi mis gestos, vi mi forma de hablar también. Lo encontraba todo tan interesante y tan enigmático, lo encontraba súper raro, por lo menos para mí. Sí que nada, después de eso yo quedé igual conforme. Eso sí que hay partes y declaro al tiro que no son verdad, como esto de snifar droga en la escultura, o otras imprecisiones que se dan a lo largo del documental, que yo siempre las dije, ¿no? Pero forman parte como de una fantasía finalmente desde la creación de Cristóbal, porque finalmente es una creación, el documental transita por varios niveles, muy obtusos algunos, muy difíciles de entender para otros casos, pero generalmente intenta angular el hecho como es. Es una acción de arte basada en una teoría, basada en un concepto, una acción muy radical, muy potente, pero que también tiene consecuencias no previstas, por lo menos para mí. Sí que ahí hay hartas cosas muy interesantes. Por ejemplo, él se da el tiempo también de entenderme y de expresar ahí, de exhibir en el documental, impregnar ahí la obra de Fabres, ¿no? Que en ese tiempo también que era muy potente, así que hay hartas cosas muy interesantes que se rescatan, por lo menos de ese documental. A mí me da cierta cercanía, algunas cosas más que otras, obviamente, como te dije, pero en general es un documental muy bien hecho. Se ve el oficio, se ve esa complicación, se ve ese nivel de obsesión, que eso es lo que me une también con él. Así que por lo menos hay cosas muy íntimas, ojo, hilando muy fino en la relación conmigo, con mi padre, que yo, por ejemplo, no lo hubiera tocado, no hubiera puesto ahí tampoco. Y aprovecho también ahora de comentar que no tuve mayor injerencia en el documental, salvo algunas nociones que me preguntaron, estéticas quizás, pero más allá que eso no. Ninguna opción de contenido tampoco, sino que era un documental mío, que el director me analizaba a mí en diversas situaciones. Me grabó 5 años, te reitero, que no es un tiempo menor. Sí que después de eso el documental terminó, me preguntaron cómo había estado, todo lo demás, y ahí empezó rápidamente Sanfic aquí en Chile. Fuimos a exposiciones, Cristóbal viajó por todo el mundo también, a mí me invitaron a algunas, no quise ir. Finalmente aquí por Chile, sí fui porque me interesa el público chileno. Sí que siempre el documental fue recibido con la mayor de las buenas ondas, la mayor crítica también, crítica positiva siempre, intencionalidad en el espectador en presentar sus comentarios. Eso era algo que nunca me había ocurrido, que finalmente a las exposiciones donde iba yo del documental se generaba una suerte de mesa redonda ahí de diálogo, en el cual yo me subía ahí a la tarima, ¿no? A hablar ahí con los visitantes del cine, ¿no? Con la gente de cualquier cine, porque finalmente fue esto en todo Chile. Hablar sobre arte contemporáneo, me hacían preguntas, la otra gente era más honesta y me decía yo también me lo era robado. Entonces como que se genera ahí un diálogo súper entretenido, súper interesante desde la idiosincrasia chilena, pasando también por temas muy agudos como es el arte, el concepto del arte, la pérdida, ojo, ¿eh? Entonces la noción de imagen ausente también, el valor que le damos a los museos, sí que se genera ahí mucho material también que por lo menos para mí fue muy, muy rico, porque aprendí del otro, entonces eso es muy interesante también, y el otro también me escuchó a mí, así que eso. Emilio, ¿has pensado en escribir un libro sobre este hecho contado por ti, la historia real de lo que pasó ese día, sin la magia que puede tener el documental o el cine, a palabra pura? Claro, me ofrecieron a mí escribir un libro de una universidad
con palabras bien rimbombantes, ¿no? Harta retórica también ahí como del mundo académico, pero ¿sabes qué? No lo encontré pertinente, no me gustó la idea, lo encontré un poco raro incluso. Ojo, que hoy en día sí estoy escribiendo un libro, pero un libro arte, ¿no? De nueva propuesta, una cosa bien autoral, que se llama Hechos de Locura, un libro blanco sobre blanco, haciéndole también ahí un homenaje a lo inmaterial, a Malevich, no sé, al concepto puro. Eso está ahí en stand-by, así que no te puedo contar más, pero no es un libro en relación a Rodin, obviamente, es un libro del acontecer mío, el acontecer de otros también, así que por ahí va el tema. Hechos de Locura es el nombre, así que me fascina y me ha trastornado desde hace una buena parte de años poder traducirme y conceptualizar finalmente, porque el tema de hacer un libro da otro análisis, ¿no? Da otra forma de acercarse a un espectador y de qué forma también yo quiero acercarme a ese espectador, de qué forma quiero que mi lector participe también en mi propuesta, ¿no? Así que ahí estamos pensando, estamos haciendo. Afortunadamente el hacer y el conceptualizar, el crear, nunca ha sido tan dificultoso para mí. Sí, a lo mejor un poco anómalo para otros, pero por lo menos para mí me da cierta tranquilidad al exponer cierto tipo de dolores, ya sean propios o comunes. Después del robo, más de 300.000 visitantes visitaron la muestra, convirtiéndose en aquel momento, y creo que todavía, tú me dices, Emilio, en la muestra de arte más visitada en la historia de Chile. Después de eso, mejoraron también los sistemas de vigilancia de los museos. ¿Cómo ves hoy lo que hiciste? ¿Te arrepientes? La pregunta 10 es bastante interesante porque es de proyección, lo encuentro yo. Es una obra muy potente, por lo menos para mí, y también muy potente para la realidad chilena, ¿no? Fueron más de 500.000 personas a ver el plinto vacío, como te respondía en unos audios atrás que no me recuerdo bien. Yo me siento muy bien en relación a esa acción. Hay mucha gente que me dice, oye, ¿lo volvería a hacer? Y todo. Sí, obviamente, pero a esa edad. Hoy en día ya pienso otras cosas, actúo diferente. He ido evolucionando de cierta forma en mi arte también, en el sentido creativo más que nada, en el sentido comunicacional también. Fui 8 años ayudante de Bernardo Yersun, un artista pero importantísimo aquí en Chile. Trabajé en el arte muchos años, entonces como que me puedo dar el lujo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Sí, conozco, he estado ahí en el mundo artístico nacional y claro, me parece fantástico que a los 20 años alguien haya hecho algo diferente más allá que colgar un cuadrito en un museo, ¿no? Así que muy conforme, muy feliz y también muy interesante la propuesta en su minuto. Imagínate que hasta ahora da que hablar, pues, así que es la obra más vista del arte contemporáneo en Chile. Y eso para mí es muy bueno porque finalmente involucra el arte clásico, ¿no? Esta escultura clásica, pero también el arte contemporáneo, ¿no? Esta respuesta, esta pregunta ante este sistema, este robo, sacar una obra, es como jugar en el sentido inverso, porque uno siempre está instalando obra en un museo. Pero ¿qué pasa si restamos, no? ¿Qué pasa si vemos el arte desde otra mirada un poquito más conceptual, un poquito más diferente, y no tanto la suma, sino que la resta? Y eso me pareció muy interesante de poder dialogar, de poder hacer y de poder también conflictuar en el público chileno, porque finalmente es mi público, ¿no? Es un público que es asiduo también al arte, pero ojo, que aquí rompió barrera y por lo menos para mí eso fue muy maravilloso, que entrara toda la gente al museo, por lo menos el Museo Nacional de Bellas Artes es comparable, por lo menos para mí, que también vi esa área de la vida a la muerte, es comparable como un cementerio, es como que alguien va cada cierto tiempo a recordar algo, es como un tránsito y siempre en silencio, ¿no? Aquí hay como un estallido, aquí es como una bomba y sin sonido, ¿no? Pero sí algo muy interesante de poder ver.
Sé que no sueles dar entrevistas, creo que además del documental, esta es una de las pocas que has dado. Así que, Emilio, te agradezco mucho, no solo que hayamos recordado hoy el robo artístico más grande de la historia chilena, el robo del torso de Adele, de Rodin, que tú protagonizaste, sino también todo lo que hemos hablado del arte hoy. Así que muchas gracias, Emilio, y bueno, hasta pronto. Ya, muchas gracias por tu apreciación en cuanto a esta palabra, porque sabes que para mí igual me da como un conflicto, porque siempre hablar del arte es complicado, ¿no? Es complejo, es un trabajo que no se justifica en la realidad. Como que todos hacen algo finalmente, pero siendo un artista es súper difícil obtener ciertas cosas que están graduadas hoy en día en la realidad, no sé, una casa, un auto, etcétera. Es prácticamente un lujo ser artista hoy en día, así que chao, Claribel, que estés muy bien.